empresa has postergado alguna decisión importante en tu organización? Entender las causas que impidieron tomar una decisión es el primer paso para evitar que te vuelva a suceder. Tomar decisiones oportunas es un imprescindible para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Para la reflexión de hoy, Miguel nos compartirá una experiencia que vivió hace unos años como líder de empresa. De esta experiencia, otros líderes podemos tomar lecciones útiles. Primero que nada, estamos hablando de un emprendimiento, no de una empresa ya en marcha. En esas circunstancias comienza a haber, problemas de comunicación con uno de los ejecutivos de la organización, que además tenía la cualidad de ser adicionalmente accionista de la empresa. Cosa que también pasaba conmigo, yo era ejecutivo, en este caso el más alto ejecutivo de la organización y también accionista de la empresa. Empieza a haber cuestionamientos personales, no solamente conmigo, sino inclusive con otros de los ejecutivos de la organización que eran clave en aquel momento. Y este ejecutivo no realiza las actividades para las que se supone que estaba encargado de llevar adelante, ¿no? Que era un área muy importante dentro de la organización. Y eso es, como que lo que plantea esa situación original donde hay un problema a resolver y sobre el cual hay que tomar una decisión. La situación que se plantea entonces es si es conveniente o no que esta persona continúe como ejecutivo de la organización. Por supuesto, no está en tela de juicio ni en discusión si continuaba como accionista, porque se tratan de roles totalmente y absolutamente diferentes y que son independientes. Una cosa que le metía un elemento adicional a la toma de la decisión era precisamente que no existía una regla clara en lo que se refería al tema de contratación y despido de personal en el caso de que una persona tuviera esta doble cualidad de ser no solamente accionista de la empresa, sino también ejecutivo. En ese contexto, y visto ahora en retrospectiva, seguramente la decisión tenía que estar más encaminada a buscar la separación del cargo de esta persona, porque adicionalmente una de las cosas que estaba sobre la mesa es que no estaba cumpliendo con las expectativas de lo que se quería en el área que manejaba. Y lo que termino yo haciendo es, en lugar de eso, que ahora en perspectiva es mucho más fácil verlo, es moverlo a otro lugar de la organización, que ni siquiera es otra dependencia, física del nivel central, sino inclusive un sitio geográficamente separado de la organización. ¿Por qué no tomo la decisión que ahora en retrospectiva luce la más conveniente, probablemente la que ha debido causarse? Bueno, aquí hay elementos que están presentes en el día a día de la toma de decisiones, pero uno importante, en este caso en particular, es el tema del conflicto que se presenta cuando tienes una situación delicada que trasciende probablemente a lo que podía verse como naturalmente tu campo de actuación y de lo que son tus facultades como líder de la organización. Porque ya al tratarse de un accionista, entonces, aunque no había nada escrito, que de nuevo no ayudaba mucho al tener claro cuál era el procedimiento, entonces entras en el tema de tener que involucrar a otras personas que no están, en el nivel de, dentro de la organización, sino que eventualmente pudiera requerir la participación, el concurso de otros accionistas. Entonces, y esto es una cosa que ocurre comúnmente en los emprendimientos y en las empresas. Ante el conflicto buscamos una medida, una escapatoria que en realidad lo único que hace normalmente es postergar el conflicto. Adicionalmente habría que también entender que este tipo de decisiones también trae otras consecuencias. Cuando tú sales de un ejecutivo de alto nivel, entonces una de las cosas que tienes que prever es con quién lo vas a sustituir.
Y no solamente eso, sino cuál es el plan. Es decir, hay una cantidad de otras cosas que surgen, que salen a la palestra y que, digamos, hacen que este tipo de soluciones o de decisiones se hagan muy complejas y muchas veces, quizás más de las que debería, lo que terminamos decidiendo es lo que se conoce como correr la arruga, ¿no? Postergarlo para un momento en el futuro. Inclusive en el caso de que uno hiciera eso, probablemente tendría que entender cuáles son las posibles consecuencias de tomar una decisión de esta manera, de trasladar al futuro, pero quizás eso podemos hablar con más detalle más adelante. Al final, una de las cosas que ocurre cuando postergas algo sin un plan es que te vuelve a surgir el problema, se vuelve a generar el conflicto. Tú no has resuelto la situación y de alguna manera u otra vuelve a ponerse sobre el tapete en muchas ocasiones, inclusive aumentado, ampliado, magnificado, con nuevas raíces o con nuevas ramificaciones. En este caso en particular, el lugar al cual se había trasladado a este ejecutivo comenzó a tener una importancia estratégica grande para la organización, y al volver a ser un elemento con el que había que interactuar de manera más consecutiva, vuelven a ponerse todos estos conflictos y todas estas fricciones que traspasan el nivel profesional y de alguna manera se interfieren con lo que son las personas, pues, porque al final somos personas. Los seres humanos no somos muy buenos tomando decisiones intertemporales. Uno de los elementos que seguramente yo no tomé en cuenta, y de nuevo estoy viéndolo en retrospectiva, es cuáles eran las posibles consecuencias que se podían plantear más adelante. O inclusive, más aún, yo diría que si uno no debe postergar decisiones sin tener un plan. A lo mejor tú puedes decir, bueno, ok, yo voy a tomar esta decisión temporal y en un tiempo determinado yo voy a buscar el sustituto, voy a hacer un lobby adicional, por ejemplo, en este caso con la junta directiva, para generar una condición en la cual se pueda tomar una decisión razonada y más dentro de términos gerenciales, alejándolo siempre del campo personal, ¿no? Para evitar precisamente la descalificación y el enrarecimiento adicional a lo que se refiere al ambiente laboral. A esas alturas, el ambiente laboral, sobre todo, digamos, en este nivel alto de la organización, está muy enrarecido, se ha minado la confianza. Esta persona no solamente se ocupaba quizás de malponer a unos y otros dentro de nuestros niveles ejecutivos dentro de la organización, sino inclusive también iba a los niveles de los otros accionistas. Entonces, el ambiente, un ambiente enrarecido en una organización que está enfrentando problemas típicos de un emprendimiento que está tratando de surgir y salir adelante, bueno, se combina para que los resultados de la organización como un todo no sean lo que está todo el mundo esperando, ni los ejecutivos, ni por supuesto tampoco los accionistas, que al final lo que quieren es que la organización salga adelante y que los problemas que puedan existir se contengan dentro de la organización, sin que ellos necesariamente se vean afectados. Al final, ¿qué termina ocurriendo? La situación es tal, bueno, como ocurre con los equipos, ¿verdad? Cuando el equipo no gana, lo que normalmente ocurre es que sale el director técnico de la organización, y en este caso, el clima organizacional se había enrarecido tanto, por supuesto, estoy simplificando, hay una cantidad de otras decisiones y de situaciones que se fueron presentando en el momento. Esto es, digamos, una sobresimplificación, sobre todo para hablar del tema de postergar una decisión, pero una consecuencia que termina ocurriendo en la organización es que yo termino saliendo de la organización, dado toda la situación que se había terminado generando, sobre todo de falta de resultados en la organización, porque esta era una organización que se encontraba de alguna manera
luchando no solamente con el salir adelante, sino con una lucha interna que perjudicaba todo el ambiente laboral de la organización. La experiencia compartida por Miguel nos ha hecho reflexionar sobre una práctica gerencial bastante común entre los líderes: postergar decisiones. Para minimizar esta práctica es útil que consideremos lo siguiente. Debemos comenzar por reconocer que la mayoría de nosotros, por naturaleza, evadimos los conflictos en vez de confrontarlos oportunamente. Para confrontarlos es importante que como líderes nos fortalezcamos en competencias para su resolución. Esto nos permitirá abordarlos con confianza y con menos estrés. Por otra parte, las organizaciones deben tener claridad sobre cómo manejar la toma de decisiones en los diferentes niveles. Esto permite alinear las expectativas con respecto a los responsables y los procesos a través de los cuales tomarla. Por ejemplo, ¿qué decisiones debe tomar el líder de la empresa? ¿Qué lleva este a la junta directiva? ¿Qué deciden los ejecutivos que reportan al líder? Etcétera. Lo ideal es que tomemos conciencia de cuáles son las implicaciones tanto de tomar una decisión como de no tomarla. Ambos caminos tienen sus consecuencias, porque no decidir ya es una decisión.